prometida me engañó en su despedida de soltera, así que la dejé sin decir una sola palabra. No sé cómo explicar todo esto. Hola Reddit, nunca imaginé que estaría publicando algo como esto, pero necesito sacarlo de mi pecho. Déjenme darles un poco de contexto antes de entrar en el verdadero drama. Mia y yo, ambos de 30 años, nos conocimos cuando teníamos 24, estábamos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Recuerdo haberla visto al otro lado de la habitación, riéndose de algo que alguien dijo, y pensando que era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Tenía esa energía contagiosa, ese tipo de energía que hacía que quisieras estar cerca de ella. Al final de la noche estábamos sentados en el patio hablando de todo, música, películas, sueños de viaje, y yo quedé enganchado. Empezamos a salir unas semanas después y nos mudamos juntos después de un año. Las cosas iban bien, o al menos eso creía yo. Claro, a Mia le gustaba salir de fiesta más que a mí, pero nunca pensé que fuera nada extremo. Supuse que nos equilibrábamos, yo era el sensato y ella traía la diversión. Cuando le propuse matrimonio el año pasado, estaba seguro de que había encontrado a mi persona para siempre. Ella lloró cuando le pedí y su respuesta fue un sí inmediato. Pasamos meses planeando la boda juntos, eligiendo lugares, probando pasteles y discutiendo sobre si tener barra libre o no. Pensé que estábamos construyendo una vida juntos, pero aparentemente estaba equivocado. El drama empezó con un paquete, un maldito paquete de todas las cosas. Ni siquiera se suponía que debía estar en casa en ese momento. Mi turno terminó temprano y pensé en sorprender a Mia llegando a casa y cocinando la cena. Cuando llegué al departamento vi una pequeña bolsa de regalo en la puerta. Tenía una etiqueta brillante que decía: para la novia más salvaje, te mereciste cada segundo de ello, con amor Taza. Al principio no pensé mucho. Taza era la mejor amiga de Mia, prácticamente pegada a su lado desde la universidad. Siempre me pareció un poco exagerada, ruidosa, dramática y del tipo de persona que vivía del caos, pero la toleraba por Mia. Ellas eran el dúo divertido, o al menos así las describía Mia. Aún así, algo en esa nota me dio una sensación extraña. Llevé la bolsa adentro y la puse en la encimera de la cocina. Me quedé mirándola por 5 minutos, mi mente iba y venía. Probablemente no es nada, pero ¿por qué se siente raro? Decidí abrirla. Me dije a mí mismo que no era espiar, era solo curiosidad. Además estaba dirigida a Mia pero dejada así a la vista, básicamente una invitación, ¿no? Dentro estaban las cosas típicas de una despedida de soltera: una tiara de plástico barata, una banda que decía la última vuelta de la novia y un poco de confeti brillante que se derramó por todas partes. Pero al fondo de la bolsa había un par de boxers de hombre usados, no recién lavados. Se me revolvió el estómago, pero traté de racionalizarlo. Quizá era un regalo de broma, algún tipo de chiste estúpido. Luego vi la memoria USB. No sé qué me llevó a revisar lo que había dentro. Supongo que ya estaba intranquilo por los boxers y algo en la bolsa gritaba Noche Salvaje. No me dejaba tranquilo. La conecté a mi portátil y abrí el único archivo que tenía. El video comenzó inocente. Mia y sus amigas estaban sentadas en un reservado en algún club, riendo y animando. La cámara se movía mientras hacía zoom en Mia, que llevaba la tiara y la banda. Se veía hermosa como siempre, pero había algo raro en su energía. No solo estaba celebrando, estaba en otro nivel, como si nada en el mundo importara. El siguiente clip fue donde las cosas empezaron a ir cuesta abajo. Mia estaba en un escenario en lo que claramente era un club de striptease, bailando sensualmente con un stripper mientras sus amigas gritaban y aplaudían. Al principio pensé, está bien, es una despedida de soltera, no es genial, pero no es el fin del mundo. Pero luego la cámara la siguió cuando lo sacó del escenario riendo y llevándolo a una sala privada. Pausé el video, mi corazón latía con fuerza. Me dije que no reaccionara de más, quizás solo fue por diversión. Tal vez entró, se rió y salió, pero en el fondo ya lo sabía, y el siguiente clip eliminó toda duda. Mostraba a Mia sentada en una sala lounge rodeada de 3 hombres. Estaban riendo, bebiendo y coqueteando, pero no se detuvo ahí. Uno de ellos se inclinó y la besó, y ella no solo lo permitió, lo besó de vuelta. Luego se unió otro, y al final del video los llevaba a los 3 a lo que parecía ser una habitación de hotel. La voz de Taza en el fondo lo hizo peor. Estaba riendo y narrando todo. Mia, eres una leyenda, novia del año. Me quedé mirando la pantalla sintiendo como si me hubieran arrancado el pecho. Esa no era la mujer con la que había pasado los últimos 6 años de mi vida. No era la Mia que se dormía sobre mi pecho mientras veíamos comedias románticas tontas. No era la Mia que hablaba de lo emocionada que estaba de formar una familia conmigo. Mia llegó a casa esa tarde como si nada hubiera pasado. Me dio un beso en la mejilla, preguntó por mi día y siguió hablando de cómo Taza tenía las mejores ideas para la decoración de la boda. Yo solo asentí y sonreí, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro ya estaba acabado. Ni siquiera podía mirarla sin ver ese video en mi cabeza.
Me sentí un idiota por no haberlo visto antes. ¿Había señales? ¿Me las perdí? ¿O era la primera vez? No lo sabía y, sinceramente, no me importaba. La mujer con la que pensé que me iba a casar ya no existía. Esa noche no dormí, me quedé despierto mirando el techo, repitiendo el video una y otra vez en mi mente. Cada risa, cada beso, cada caricia se sentía como una daga. Quería confrontarla, gritar, exigir respuestas, pero sabía que no cambiaría nada. A la mañana siguiente Mía se levantó temprano para prepararse para el trabajo, me besó en la frente antes de salir y dijo: no puedo esperar a verte esta noche, cariño. Sonreí y respondí: yo también. En cuanto Mía se fue al trabajo empecé a moverme, ni siquiera me senté a tomar café o a pensar en lo que estaba haciendo, simplemente agarré mi bolsa de viaje del armario y comencé a empacar ropa, artículos de aseo, mi portátil, cargadores, lo que pudiera meter sin hacer un desastre. No planeaba volver, así que no perdí tiempo decidiendo qué llevar o qué dejar. Sabía que los muebles no valían la pena y que no me importaba la mayoría de las cosas compartidas de todos modos, que se quedara con el sofá, la televisión, los utensilios de cocina, podía quedarse con todo. Yo solo quería salir. Mientras empacaba me di cuenta de que nunca había hecho algo así antes. Siempre he sido el tipo que planea todo hasta el último detalle, vacaciones, horarios de trabajo, incluso los domingos perezosos, pero ahí estaba, metiendo cosas al azar en una bolsa sin un plan claro más que salir de esta mierda. Agarré mi teléfono y comencé a buscar lugares para quedarme. No quería ir a un hotel normal, se sentía demasiado frío, demasiado cercano a la realidad. Necesitaba un lugar donde pudiera pensar, respirar y decidir mi próximo paso. Fue entonces cuando encontré un pequeño resort a unas 2 horas de la ciudad. No era lujoso pero parecía tranquilo y tenían disponibilidad de último minuto. Perfecto. Llamé y reservé una habitación por una semana, pagué por adelantado y ni siquiera me importó el precio. Se sintió como un pequeño precio por algo de paz mental. Antes de irme agarré una carpeta de mi escritorio donde guardaba todos los contratos de la boda. No tenía intención de pagar por una boda que no iba a suceder. El lugar del evento fue el primero en mi lista, así que los llamé mientras salía por la puerta. Hola, soy Ryan, dije tratando de sonar normal, necesito cancelar una reserva para una boda. La mujer al otro lado sonó sorprendida. Lo lamento mucho, ¿puedo preguntar por qué? No estaba dispuesto a contar mi drama personal a una desconocida, así que solo dije: cambio de planes, la vida pasa, ¿sabe? Ella empezó a hablar de las tarifas de cancelación, que se quedarían con el 20% del depósito, bla bla. No me importó. Está bien, dije, solo cancélenlo. Con eso hecho me subí a mi coche y comencé a conducir. Ni siquiera miré atrás al departamento. El camino al resort se sintió irreal, era como si estuviera en piloto automático siguiendo el GPS mientras mi mente reproducía todo lo que había visto en esa memoria USB. ¿Fue solo en la fiesta o había estado escondiendo ese lado de sí misma todo el tiempo que estuvimos juntos? Me detuve en una gasolinera a medio camino para comprar algunos bocadillos y agua. Mientras pagaba mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo. Ni siquiera tuve que mirar para saber que era mía. Lo ignoré pero no dejó de vibrar, mensaje tras mensaje, llamada tras llamada. Debió llegar a casa y darse cuenta de que me había ido. No pude obligarme a leer los mensajes aún. No estaba listo para las excusas, las lágrimas falsas o el discurso de no era lo que parecía. Simplemente puse mi teléfono en silencio y seguí conduciendo. El lugar era pequeño pero perfecto, una cama king size, una pequeña cocina, una chimenea y una terraza con vista al lago. Se sentía como un mundo aparte de todo lo que había dejado atrás. Tiré mis bolsas en la esquina, me senté al borde de la cama y finalmente solté un largo y tembloroso suspiro. Por primera vez en todo el día sentí el peso de lo que acababa de pasar. Esto no era solo una pelea o una ruptura, había dejado atrás a mi prometida, mi hogar y la vida que pensé que estaba construyendo. Pasé el resto del día desempacando, pero se sintió extraño ver mis cosas en un lugar tan desconocido. Seguía esperando que Mía gritara desde la otra habitación o me preguntara qué quería para la cena. Cada pequeño sonido me hacía saltar como si fuera a entrar en cualquier momento. Cuando por fin me senté a comer un sándwich que había preparado con los bocadillos que traje, revisé mi teléfono. Había más de 20 llamadas perdidas de Mía además de una avalancha de mensajes. Al principio eran casuales: hola cariño, ¿dónde estás? ¿Te fuiste a algún lado sin decirme? Avísame cuando vuelvas. Luego se pusieron más desesperados: Ryan, esto no es gracioso, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Por qué faltan tus cosas? ¿Qué está pasando? Y finalmente suplicantes: por favor llámame, no entiendo qué está pasando, por favor. No respondí. En su lugar llamé a mis padres. Mis padres son del tipo de personas que no se meten a menos que realmente tengan que hacerlo. Cuando les dije que había dejado a Mía y que la boda estaba cancelada, mi madre solo dijo: está bien cariño, ¿quieres contarnos qué pasó?
Fui vago, no era quien yo pensaba que era, respondí. Mi padre intervino, bien hecho hijo, mejor descubrirlo ahora que más tarde. No me presionaron para dar más detalles, lo cual agradecí. Les dije que me estaba quedando en un resort por un tiempo para aclarar mi mente y me dijeron que me apoyarían en todo. Esa primera noche en la cabaña fue extraña, seguía esperando que Mia entrara de golpe, exigiera respuestas o de alguna manera me convenciera de volver. Pensé en cuánto tiempo y esfuerzo había puesto en nuestra relación, planeando citas, ahorrando para la boda, cediendo en cosas como su obsesión con Taza, ¿y para qué? Para que lo tirara todo por la borda en una sola noche de fiesta. Cuando me fui a la cama ya había tomado mi decisión, no iba a volver, no por sus lágrimas, sus disculpas o sus promesas, esto se había acabado y yo estaba bien con eso. Una cosa seguía molestándome, Taza, ella no era una simple espectadora inocente en todo esto, si acaso era la cabecilla. Ese video no era solo una grabación casual de la noche, parecía un trofeo, algo de lo que estaba orgullosa de presumir, y esa maldita nota en el paquete, te mereciste cada segundo de ello, era prácticamente una confesión. Taza siempre me había dado mala espina, cuando Mia y yo empezamos a salir Taza fue una de las primeras personas que conocí en su círculo, era ruidosa, constantemente haciendo bromas sarcásticas. Y siempre tenía que ser el centro de atención. Mia pensaba que ella era divertida y graciosa, pero yo la encontraba insoportable. Con los años aprendí a tolerarla porque ella y Mia eran muy cercanas, pero nunca confié en ella. Mirando hacia atrás hubo señales de alerta, Taza constantemente empujaba a Mia a salir incluso cuando ya teníamos planes. Hubo veces en que Mia llegaba a casa borracha a las 2 de la mañana con Taza riendo en el fondo y gritando, lo siento por robarte a tu chica Ryan. Solía reírme de eso, pero ahora ya no me parecía tan gracioso. En el resort decidí confrontarla, no a Mia, todavía no, quería respuestas de la persona que alentó todo este desastre. No quería llamar a Taza directamente, así que usé una aplicación de número desechable para mandarle un mensaje vago pero con gancho, hola, soy Ryan, necesitamos hablar sobre Mia, encuéntrame en la cafetería de la 7ª mañana al mediodía. Respondió en menos de 5 minutos, ¿qué carajos? ¿Estás bien? Mia está bien, ¿de qué se trata esto? No le contesté. Al día siguiente conduje de regreso a la ciudad, estacioné a unas cuadras de la cafetería y esperé. Efectivamente, Taza entró justo a tiempo, con esa expresión arrogante de siempre, llevaba su atuendo exagerado habitual, un blazer rosa brillante, tacones imposibles de caminar y gafas de sol en interiores, clásico de Taza. Entré unos minutos después y me senté frente a ella. Se sorprendió al verme pero luego sonrió, Ryan, me asustaste con ese mensaje, ¿qué pasa? No perdí tiempo, deja la mierda Taza, sé sobre la despedida de soltera. Su sonrisa se congeló, ¿qué quieres decir? Me incliné hacia adelante, manteniendo la voz baja, quiero decir la memoria USB, los videos, el paquete que dejaste en la puerta, lo sé todo. Ella me miró por un momento y luego rió nerviosamente, vamos Ryan, solo son cosas de despedida de soltera, no estarás realmente molesto por eso, ¿verdad? Molesto, dije recostándome en la silla, eso es un eufemismo, ¿qué clase de mejor amiga alienta a alguien a engañar a su prometido y luego le envía un video recopilatorio? Su cara se enojeció, no fue así, dijo rápidamente, solo fue una noche divertida, sin daño, sin consecuencias. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí las capturas de pantalla que había guardado, lo deslicé por la mesa mostrándole los mensajes que había enviado, Mia, novia del año, dominaste ese escenario chica, no te sientas culpable, es tu última oportunidad de ser libre. Sus ojos se abrieron y trató de empujar el teléfono de regreso hacia mí, Ryan, te lo estás tomando demasiado en serio, es solo tradición, ¿sabes? Toda novia merece una noche salvaje. Tradición, dije con la voz un poco más alta, ¿eso es como lo llamas? Porque para mí parece que la estabas incitando todo el tiempo. Taza suspiró y se recostó en la silla cruzando los brazos, mira, no la obligué a hacer nada, ¿de acuerdo? Es una mujer adulta, tomó sus propias decisiones. Y tú estabas allí animándola, repliqué, se suponía que debías cuidar la Taza, en cambio la ayudaste a tirar a la basura todo lo que construimos juntos. Ella puso los ojos en blanco, por favor, no es como si no te amara, fue solo una cosa de una noche, ustedes pueden superar esto. Eso me encendió, golpeé la mesa con la mano haciendo que saltara, superar esto, ¿crees que puedo simplemente olvidar que se acostó con 3 tipos porque tú lo llamas cosa de una noche? Eres increíble. Ella miró nerviosa alrededor, probablemente preocupada por los clientes mirando, está bien, dijo bajando la voz, lo siento si se salió de control, pero honestamente Ryan, esto es entre tú y Mia. No me metas a mí en esto. Ya estás metida, dije poniéndome de pie, y créeme Taza,
todos sabrán exactamente qué clase de amiga eres. Sus ojos se abrieron. ¿Qué significa eso? Ya lo sabrás, dije agarrando mi teléfono y saliendo. De regreso al resort pensé en lo que había dicho, es una mujer adulta, tomó sus propias decisiones. Por mucho que quisiera culpar a Tasa de todo, tenía razón en una cosa, Mia había tomado su propia decisión. Tasa pudo haberla animado, pero Mia no tenía que seguirle el juego, ese pensamiento me revolvió el estómago. Siempre había visto a Mia como esa persona divertida y despreocupada, pero ahora me di cuenta de que simplemente era imprudente. Tasa pudo haber sido la chispa, pero Mia fue la que encendió el fuego. Cuando regresé a la cabaña comencé a redactar un correo, no estaba listo para enfrentar a Mia aún, pero quería asegurarme de que Tasa no pudiera darle la vuelta a la historia a su favor. Adjunté las capturas y los videos al correo y lo envié a algunos amigos en común, solo a los que confiaba para que lo mantuvieran en silencio hasta que yo estuviera listo para contar toda la historia. No supe nada de Tasa después de esa reunión, pero no me sorprendió, probablemente se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir para arreglar las cosas y, honestamente, no me importaba, ella ya no era mi problema. Mi siguiente paso estaba claro en ese momento, contactar a los padres de Mia y exponer todo. Para que quede claro, la familia de Mia siempre tuvo esa vibra conservadora y anticuada que me hacía sentir como si siempre me estuvieran juzgando. Cuando nos mudamos juntos hace 3 años, su madre Janet actuó como si estuviéramos dirigiendo algún tipo de escándalo clandestino, no lo dijo directamente, pero los constantes comentarios como ya sabes, no es correcto vivir juntos antes del matrimonio y la manera en que siempre parecía decepcionada cuando mencionaba nuestro departamento dejaban claras sus opiniones. Su padre Henry era más callado al respecto, pero igual desaprobaba, gruñía cada vez que el tema surgía y decía algo como en mis tiempos hacíamos las cosas de otra manera. No fue hasta que Mia y yo nos comprometimos que siquiera empezaron a mostrarme algo de calidez. Una vez que tuvo un anillo en el dedo, de repente Janet estaba organizando fiestas prenupciales y Henry ofreciendo ayudarnos con el pago inicial de una casa, era como si hubiera pasado una prueba invisible. Y ahora por fin yo era digno, pero después de todo lo que pasó no podía guardarme la verdad, Mia me había traicionado y ahora era su turno de enfrentar las consecuencias, especialmente con sus padres que siempre habían estado tan orgullosos de lo perfecta y correcta que era. Ellos siempre la habían apoyado, emocional y financieramente, ya que en ese tiempo tenían bastante dinero. Los mensajes y llamadas de Mia no habían parado desde mi conversación con Tasa. Ryan, por favor respóndeme, sé que estás enojado pero necesitamos hablar, te amo, por favor no renuncies a nosotros. Cada mensaje me enfurecía más, ella no tenía derecho a hacerse la víctima, había tomado sus decisiones. No había respondido a un solo mensaje o llamada y no pensaba hacerlo, pero entonces Janet me escribió, Ryan, ¿qué está pasando? Mia está destrozada, por favor llámame, estamos preocupados. Me quedé mirando ese mensaje un rato antes de decidir que necesitaba hacer esto en persona, si alguien iba a lidiar con Mia, no iba a ser yo, que lo hicieran sus padres, ellos siempre actuaron como si supieran mejor que nadie. Al día siguiente conduje de vuelta a la ciudad y fui directo a la casa de Janet y Henry, no le dije a Mia que iba, aunque sabía que probablemente enloquecería cuando se enterara. Cuando Janet abrió la puerta su cara se iluminó con una mezcla de alivio y preocupación, oh Ryan, gracias a Dios que estás aquí, ¿qué está pasando? Mia está tan preocupada por ti desde ayer. Henry estaba sentado en su silla habitual en la sala hojeando un periódico, levantó la vista cuando oyó mi voz. Ryan, dijo asintiendo, me alegra que estés aquí, tal vez puedas decirnos qué está pasando. Entré y me senté en su impecable sofá, vine a decirles la verdad, dije manteniendo mi voz firme, van a querer sentarse para esto. Janet parecía confundida pero se sentó frente a mí apretando las manos, Henry se inclinó hacia adelante frunciendo el ceño. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta con las pruebas, Mia les ha estado mintiendo, dije, y también a mí, la boda se cancela por lo que hizo en su despedida de soltera. Janet jadeó, ¿de qué hablas? ¿Qué pudo haber hecho que sea tan grave? Le pasé mi teléfono, miren esto. Ella dudó mirando entre mí y la pantalla, luego presionó reproducir, su expresión cambió de confusión a horror mientras el video avanzaba, oh Dios mío, susurró con la voz temblorosa, esto no puede ser real, dime que no es real. Henry se levantó con la cara roja de ira, ¿qué está pasando? Déjame ver eso. Janet le entregó el teléfono con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Henry miraba, su mandíbula se tensó y sus manos apretaban los bordes del aparato con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Esto es lo que hizo, dije con voz calmada pero firme, no solo me traicionó, lo convirtió en un espectáculo y sus amigas la animaron todo el tiempo. Janet se cubrió la cara con las manos sollozando, no puedo creerlo, no puedo creer que ella haya hecho esto.
Henry caminaba por la sala con los puños apretados. Esa chica, esa maldita chica, murmuró, la criamos mejor que esto, ¿en qué demonios estaba pensando? No estaba pensando, dije, y ahora quiere que la perdone, pero ya terminé. Pensé que debían saber la verdad porque no voy a limpiar su desastre. Janet me miró con los ojos rojos. Ryan, por favor, no puedes hablar con ella, tal vez fue un error, tal vez la presionaron. No la presionaron, dije cortándola, tomó sus decisiones y no voy a pasar el resto de mi vida preguntándome si las volverá a tomar. Henry dejó de caminar y señaló a Janet, esto es lo que pasa cuando escucha a esa maldita taza en lugar de a nosotros, te lo dije, taza era un problema, te lo dije. Janet asintió limpiando sus lágrimas, deberíamos haber dicho algo, deberíamos haberla detenido de mudarse contigo, tal vez esto no habría pasado. Casi me reí de la ironía, ¿creen que mudarse conmigo fue el problema? Pregunté, han estado tan obsesionados con lo que es correcto que nunca vieron el verdadero asunto, Mia es imprudente, ha sido imprudente por mucho tiempo y ahora lo está pagando. Henry se sentó de nuevo sacudiendo la cabeza, increíble, absolutamente increíble. Me levanté, miren, lamento dejarles esto encima, pero ahora es su problema, probablemente ella vendrá a ustedes por ayuda y pueden decidir cómo manejarlo, yo ya tomé mi decisión. Janet me agarró del brazo mientras caminaba hacia la puerta, Ryan, por favor, no le cuentes a nadie más sobre esto, piensa en la vergüenza para nuestra familia. Aparté su mano suavemente, eso ya no es mi preocupación Janet, tendrán que lidiar con eso ustedes mismos. Al regresar al resort sentí una extraña sensación de cierre, durante años los padres de Mia me habían menospreciado, tratándome como si no fuera lo suficientemente bueno para su hija, ahora ellos sabían la verdad, su hija perfecta había arruinado todo por sí misma. Más tarde esa noche recibí otro mensaje de voz de Janet, Ryan, soy Janet, ni siquiera sé qué decir, Henry y yo estamos devastados, confrontamos a Mia y está completamente destrozada, dice que no sabe cómo arreglar esto, pero honestamente nosotros tampoco, solo quiero que sepas que lo sentimos tanto, si alguna vez quieres hablar, aquí estamos. Borré el mensaje, ahora Mia podía lidiar con sus padres, yo había terminado, que se explicara con ellos, que ellos recogieran los pedazos. Ya no era su red de seguridad, era hora de que enfrentara las consecuencias de sus actos. No pasó mucho tiempo antes de que las grietas empezaran a extenderse. Después de soltar la bomba de la verdad a los padres de Mia decidí ampliar el círculo. No estaba siendo vengativo, bueno tal vez un poco, pero la gente necesitaba saber de qué se trataban realmente Mia y su grupo. Si no decían nada lo barrerían bajo la alfombra como si nunca hubiera pasado, y eso no iba a suceder. La primera persona a la que contacté fue Rachel, una de las amigas más cercanas de Mia. Ella no estaba al mismo nivel de caos que Taza, pero estuvo allí esa noche, participó, animó a Mia y probablemente pensó que todo era diversión inofensiva. No iba a darle un pase libre. Le mandé un mensaje corto, Rachel, sé lo que pasó en la despedida de soltera, tengo los videos y los mensajes para probarlo, no te hagas la tonta, necesitamos hablar. Rachel me llamó en cuestión de minutos, su voz temblaba como si la hubieran atrapado por sorpresa. Ryan, ¿qué demonios es esto? ¿De dónde sacaste eso? Importa de dónde lo saqué, dije manteniendo el tono calmado, estuviste allí, viste todo. Ella tartamudeó un poco antes de soltar, no sabía que era tan grave, está bien, pensé que solo era algo de baile y coqueteo, no sabía. ¿No sabías que desapareció con 3 tipos? La interrumpí, ¿no sabías que me engañó frente a todos ustedes? Rachel se quedó callada un momento, pensé que había colgado, pero luego suspiró, mira Ryan, lo siento, debí haber dicho algo, pero no es como si pudiera detenerla. Mia hablaba de lo aburrido que sería casarse contigo y que quería una última noche divertida, Taza era la que la animaba y Mia pues, estaba borracha y se dejaba llevar. Casi me reí, dejándose llevar, ¿esa es tu defensa? No solo se estaba dejando llevar Rachel, tomó esas decisiones, ebria o no, y tú estuviste allí y la dejaste. Rachel trató de retractarse, no pensé que fuera mi lugar. Si era tu lugar, respondí bruscamente, eres su amiga, una verdadera amiga la habría detenido. No tuvo mucho más que decir después de eso. Al final de la llamada se disculpó de nuevo y juró que hablaría con Mia. No estaba conteniendo la respiración. La siguiente pieza en caer fue Taza. No tuve que hacer mucho ahí porque a esas alturas los padres de Mia estaban en pleno modo de control de daños. Janet y Henry debieron haberle dicho de todo a Mia después de que me fui de su casa, porque al día siguiente Mia me llamó más de 20 veces. No contesté ni una sola. Luego Taza me escribió y su tono no fue nada amistoso. Ryan, ¿qué demonios le estás diciendo a la gente? Mia está hecha un desastre y ahora todos actúan raro conmigo,
tienes que parar esto. No pude evitar sonreír al leerlo, Tasa finalmente estaba sintiendo la presión. Ni siquiera me molesté en responder, que se retorciera. Pero la mejor parte llegó cuando Rachel soltó la sopa al resto del grupo de amigas. Rachel pudo haber sido cómplice del comportamiento de Mia, pero no iba a hundirse con el barco, empezó a distanciarse tanto de Mia como de Tasa, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que no conocía la magnitud de lo que había pasado y que jamás lo habría apoyado si lo hubiera sabido. Al final de la semana la historia estaba en todas partes. Mia había pasado de ser la divertida novia prometida a la paria de su propio círculo social. Una de las amigas en común del grupo, Chloe, me contactó. No éramos particularmente cercanos, pero siempre había sido educada y respetuosa cuando coincidíamos en reuniones. Su mensaje me tomó por sorpresa. Hola Ryan, solo quería decir que lamento todo lo que estás pasando, no tenía idea de que Mia fuera capaz de algo así, si necesitas algo házmelo saber. Mientras tanto Mia seguía intentando comunicarse conmigo, los mensajes se habían reducido pero no se habían detenido del todo. Ryan, sé que estás enojado, pero necesitamos hablar, por favor, haré lo que sea para arreglar esto, dime qué hacer. Era casi patético, no se estaba disculpando porque se sintiera mal por lo que hizo, se estaba disculpando porque su vida se estaba desmoronando. Luego Tasa y Mia finalmente tuvieron su ruptura. Comenzó como un desacuerdo tranquilo pero rápidamente escaló en una pelea total. Tasa, harta de que la culparan por todo, le dijo a Mia, no actúes como si yo te hubiera obligado a hacer algo, estabas totalmente metida, deja de hacerte la víctima. Chloe se enteró de la pelea y me escribió, Tasa y Mia ya no se hablan, Tasa le está diciendo a todos que Mia la usó como chivo expiatorio, es un desastre. No pude evitar sentir un poco de satisfacción, durante años Tasa había actuado como si fuera intocable, manipulando a la gente y causando drama. Lo último que supe de Janet fue que Mia estaba completamente destrozada y luchando por rehacer su vida. Al principio pensé que solo era la resaca emocional, llanto, súplicas, lo de siempre, pero a medida que pasaban los días empecé a escuchar fragmentos de conocidos en común sobre lo mal que realmente estaba. Aparentemente los padres de Mia, Janet y Henry, habían llegado a su límite. Después de nuestra conversación sabía que estaban enojados, pero no esperaba que llegaran tan lejos. Según lo que oí, Janet intentó hacer entrar en razón a Mia después de que expuse todo, la respuesta de Mia, me culpó a mí, dijo que reaccioné de más, que debería haber sido más comprensivo y que no era justo arruinarle la vida por un error. Eso no le cayó bien a Janet y Henry, ellos siempre se habían preocupado por las apariencias. Y tener la ropa sucia de su hija expuesta ante sus amigos y la familia extendida era su peor pesadilla. Cuando se dieron cuenta de que Mia no estaba asumiendo responsabilidad por nada la echaron de la casa, y no fue solo una amenaza, empacaron sus cosas, las dejaron en el porche y le dijeron que no volviera hasta que aprendiera a hacerse responsable de sus actos. Conociendo a Janet probablemente agregó algo como, eres una vergüenza para esta familia. Mia intentó quedarse con Tasa pero eso tampoco salió bien, después de su gran pelea Tasa no estaba precisamente ansiosa por dejarla dormir en su sofá. Tasa dejó claro que no quería estar más metida en ese lío y permitir que Mia se quedara solo empeoraría las cosas. Chloe me contó que Mia había intentado contactar a algunas otras amigas pero la mayoría ya se había distanciado. Rachel ignoró sus llamadas y las demás no querían arriesgarse a quedar atrapadas en el fuego cruzado. Al final de la semana Mia básicamente estaba durmiendo en sofás donde pudiera encontrar un lugar temporal. Las consecuencias financieras la golpearon aún más fuerte. Mia tenía un cómodo trabajo de oficina en una empresa a la que su padre le había ayudado a entrar. Henry movió algunos hilos para que la contrataran y desde entonces ella había estado viviendo de eso. Pero después de que sus padres la echaron, Henry dejó claro que ya no iba a protegerla. Según lo que escuché, a su jefe nunca le había encantado su ética de trabajo, ya le habían advertido sobre llegar tarde y holgazanear en proyectos, y una vez que su drama personal empezó a filtrarse en el lugar de trabajo gracias a los rumores de conocidos en común, la empresa decidió que no valía la pena el problema. La despidieron bajo el pretexto de una reducción de personal. Lo admitiré, cuando Chloe me contó que Mia perdió su trabajo sentí un poco de vindicación, no porque quisiera que sufriera, sino porque era otro ejemplo de que sus actos finalmente la estaban alcanzando. Durante años se había dejado llevar por la vida, confiando en que otros resolvieran sus desastres, ahora ya no tenía red de seguridad. Escuché por rumores que Mia intentó acercarse de nuevo a Janet y Henry después de perder el trabajo, apareció en su casa llorando y suplicando volver, diciendo que no tenía a dónde ir, pero no cedieron. Para ese momento Mia se había quedado completamente sin opciones, no tenía trabajo, ni un lugar donde vivir ni amigos dispuestos a ayudarla.
Los mensajes y llamadas de ella se volvieron cada vez más desesperados. Ryan, por favor, háblame, no tengo a nadie más, lo siento por todo, perdí mi trabajo, mi casa, todo, sé que la cagué, por favor dame otra oportunidad. Haré lo que sea para arreglar esto, solo dime qué quieres. No respondía ninguno de ellos, no iba a dejar que me hiciera sentir culpable para darle otra oportunidad, ella tomó sus decisiones y ahora estaba viviendo con las consecuencias. Uno de nuestros amigos en común, Arek, me dio una actualización aproximadamente una semana después, aparentemente Mia lo había contactado esperando que la dejara quedarse con él un tiempo. Eric, siendo el tipo directo que es, la rechazó de inmediato, está en muy mal estado, me dijo, estaba llorando por teléfono diciendo que no sabía qué hacer, pero le dije claramente, este no es mi problema. Arek no estaba siendo cruel, simplemente no iba a dejar que la manipulara como intentó manipularme a mí. Eventualmente Choe me contó que Mia terminó alquilando una habitación en un apartamento destartalado al otro lado de la ciudad, usó lo último de sus ahorros para pagar el primer mes de renta, pero más allá de eso estaba luchando por llegar a fin de mes. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una cafetería pero no era suficiente para cubrir sus gastos. Apenas se estaba sosteniendo, dijo Choe, no creo que jamás haya estado tan mal. Lo que más me sorprendió fue lo rápido que todos le dieron la espalda. Durante años Mia había sido el centro de su grupo de amigas, la que siempre organizaba las fiestas y reunía a la gente, pero ahora que ella era la que estaba en problemas, nadie quería ayudarla. Tasa se lavó las manos completamente, ya no es mi responsabilidad, dijo. Rachel cortó la relación por completo diciendo que no podía lidiar con el drama. Incluso Choe, que había tratado de mantenerse neutral, eventualmente dejó de hablarle. Mia había quemado todos los puentes que tenía y ahora estaba obligada a reconstruir su vida desde cero. Mentiría si dijera que no sentí un poco de satisfacción viéndola desmoronarse, no porque quisiera que sufriera, sino porque demostraba un punto, las acciones tienen consecuencias. Mia había pasado años confiando en que otros la rescataran, pero ahora finalmente estaba enfrentando la realidad de sus elecciones. En cuanto a mí, yo estaba avanzando, cada día se sentía como un paso más cerca de dejar todo el drama atrás. Mia estaba sola ahora y, honestamente, era exactamente donde necesitaba estar. Mi hijastra gritó, no eres mi papá, haré lo que quiera en mi casa, mientras vivía en la mía. Yo dije, está bien. Luego vacié su fondo universitario, le dije que empacara sus cosas y la vi perder la cabeza. ¿Qué tal Reddit? Ya puedo escuchar, por esto no debes casarte con una madre soltera, pero esa no es la historia que vengo a contar. No es lo que piensan, déjenme explicar cómo terminé en este lío y lo que pasó después. Tengo 43 años, soy hombre, Dean, conduzco un camión de 18 ruedas para ganarme la vida y la vida me dio una mano dura desde temprano. Mi primer matrimonio fue un desastre total, descubrí que soy estéril, infértil como una perilla de puerta, lo que aparentemente le dio permiso a mi ex esposa para probar medio vecindario. Un día regresé temprano de un viaje de 2 semanas y la encontré ocupada con mi mejor amigo en nuestra cama. Elegante, ¿verdad? El divorcio me quitó todo lo que tenía excepto mi camión y mi dignidad. Pasé 3 años viviendo como un monje, transportando carga y reconstruyendo mi vida milla por milla. Y déjenme decirles que esos fueron años oscuros, viviendo en paradas de camiones, duchándome en baños de gasolineras, comiendo nada más que hot dogs de gasolinera y bebidas energéticas porque cada centavo iba a pagar abogados y deudas. La carretera se convierte en tu terapeuta cuando no tienes a dónde más ir. Conducía por Nebraska a las 2 de la mañana escuchando radio de conversación, pensando en cómo había confiado plenamente en 2 personas y ambas me habían traicionado. Tenía un recorrido de Phoenix a Detroit que se convirtió en mi ruta regular, 26 horas de conducción a través de la nada absoluta, desierto, tierras de cultivo, más tierras de cultivo y luego cinturón de óxido, ciudades que parecían haberse rendido en la vida. Era deprimente como el infierno, pero era un trabajo honesto. La peor parte no era la soledad, era tratar con los despachadores que no podían organizar ni un desfile de un solo coche y con clientes que actuaban como si fueras un sirviente porque entregaba su carga. Recuerdo a un imbécil en un almacén en Ohio que me hizo esperar 4 horas para descargar y luego tuvo la cara de quejarse de que estaba atrasado, pero lo soporté, cada milla era dinero en el banco, cada entrega era prueba de que aún podía funcionar como ser humano. Al final del segundo año había pagado la deuda del divorcio y empecé a ahorrar dinero real. Para el tercer año tenía suficiente para un pago inicial de una casa, algo que realmente era mío y que nadie podía quitarme. Fue entonces cuando conocí a Marlene en una cafetería de parada de camiones en Kansas. Ella trabajaba el turno de noche, criando sola a su hija de 15 años, Hallie, después de que su esposo muriera en un accidente de construcción.
En medio de la nada, a las 3 de la mañana, y aún así era alegre con cada camionero que pasaba. Marlene era diferente, respetuosa, trabajadora, no me trataba como una billetera andante ni esperaba que resolviera todos los problemas de su vida. Cuando le conté sobre mi infertilidad no se inmutó, los hijos no lo son todo, dijo, los hombres buenos son raros. Salimos durante 2 años antes de que le propusiera matrimonio y se mudaran a mi casa, una bonita vivienda de 4 habitaciones que había comprado en efectivo después del acuerdo del divorcio. Por primera vez en años sentí que tenía una familia real. Marlene apreciaba todo lo que hacía, nunca daba por sentado mi arduo trabajo y realmente parecía amarme por lo que era en lugar de por lo que podía proporcionar. Hallie tenía 17 años cuando nos casamos, parecía una buena chica, callada, lo suficientemente educada, con calificaciones decentes. Yo no intentaba reemplazar a su padre, lo entendía, solo quería ser una influencia masculina positiva y ayudar a apoyar su futuro. Le armé un fondo universitario, me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba, lo típico de un padrastro. Había cosas que no cuadraban, como que era muy dulce cuando su madre estaba cerca pero me lanzaba miradas calculadoras cuando estábamos solos, o como olvidaba hacer tareas básicas pero siempre recordaba cuando necesitaba dinero para algo. Empezó de manera sutil, esperaba hasta que Marlene estaba en el trabajo y luego me lanzaba historias tristes sobre emergencias escolares. Siempre eran cantidades razonables, siempre urgentes, siempre con ese acto de indefensa que me hacía sentir como un imbécil por cuestionar algo. Dean, me da tanta vergüenza pedirte, pero olvidé este proyecto de ciencias y necesito materiales esta noche o reprobaré la clase, ¿me podrías prestar $40? Te los devolveré con el dinero de mi cumpleaños, lo prometo. Y como un tonto, le daba el dinero porque eso es lo que haces por la familia, ¿verdad? Ayudas cuando alguien está en un apuro. Excepto que estas emergencias comenzaron a suceder 2 veces por semana. Era inteligente, nunca pedía cantidades locas, nunca presionaba cuando ocasionalmente decía que no, siempre tenía explicaciones creíbles. La verdadera bandera roja eran sus amigos, Zoe y Sane, 2 de los seres humanos más inútiles que he tenido el disgusto de conocer. Zoe era un desastre de cabello rosado que hablaba como si todo fuera un ataque personal a su existencia. Sane era un músico de 19 años que nunca había tenido un trabajo. Estos parásitos empezaron a aparecer cada vez más en nuestra casa, comiendo nuestra comida, usando nuestro Wi-Fi, tratando el lugar como su sala personal. Cuando le mencioné a Hallie que tal vez sus amigos deberían contribuir en algo, incluso solo limpiando después de sí mismos, ella ponía esa cara herida, están pasando por momentos difíciles, Dean. Los padres de Zoe son súper estrictos y la familia de Sane no entiende su arte, nuestra casa es como un espacio seguro para ellos. ¿Espacio seguro? Más bien centro de comida gratis y entretenimiento. Marlene solo se encogía de hombros cuando lo mencionaba, los adolescentes necesitan amigos, recuerda cuando tenías esa edad. Sí, lo recordaba, también recordaba tener respeto por las casas ajenas y no tratar a los adultos como personal de servicio, pero me callaba porque no quería ser el que no soportaba el comportamiento adolescente normal. Además, Hallie pronto cumpliría 18 y pensé que maduraría cuando alcanzara la mayoría de edad legal y comenzara a pensar en la universidad en serio. Me equivoqué y estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba cuando los 3 parásitos decidieron probar cuánto desprecio toleraría en mi propia casa. El cumpleaños 18 de Hallie pasó sin mucho drama. Le compré una buena laptop para la universidad, Marlene le organizó una linda fiesta y durante unas semanas todo pareció normal, pero una vez que fue legalmente adulta algo cambió en su actitud, como si hubiera subido de nivel en un juego y desbloqueado nuevos poderes. Las solicitudes de dinero se volvieron más atrevidas, ya no solo útiles escolares, sino piezas de inversión para su guardarropa, rutinas premium de cuidado de la piel y suscripciones para todo bajo el sol. Cuando dudaba me lanzaba ese discurso sobre cómo era prácticamente una adulta ahora y merecía cierta independencia. No te estoy pidiendo dinero para fiestas, Dean, esto es para mi futuro, ropa profesional para entrevistas de trabajo, eventos de networking, construir mi marca personal. Pero lo peor era cómo usaba las emociones de Marlene como arma. Si me oponía a algo, Hallie se ponía llorosa y corría con su madre diciendo que yo era controlador y la trataba como a una niña. Luego Marlene venía a mí con esa expresión preocupada, está tratando de crecer, Dean, quizá deberíamos darle espacio para tomar sus propias decisiones. Y como un idiota cedía, porque lo último que quería era causar problemas entre Marlene y su hija. Mientras tanto, Zoe y Sane prácticamente vivían en nuestra casa, aparecían después de la escuela, saqueaban la cocina, monopolizaban la sala y actuaban como si fueran los dueños del lugar. Sane dejaba su guitarra en cualquier parte y tocaba los mismos 3 acordes una y otra vez.
Zoe usaba nuestro baño como su salón personal, dejando maquillaje y productos para el cabello por todas partes. Pedían comida por DoorDash a mi casa y simplemente asumían que yo la pagaría porque se habían olvidado sus carteras. Invitaban a amigos sin preguntar, básicamente convirtiendo la casa en una comuna adolescente, y se quedaban hasta medianoche en noches de escuela, como si fuera sorprendente que yo les dijera que era hora de irse. Pero empeoró. Estos dos parásitos empezaron a tratar mi casa como si fuera su todo personal. Llegaba de un viaje de 3 días y encontraba que Sane había tomado prestado mi buen juego de llaves del garaje. Cuando le pregunté, actuó como si yo estuviera siendo irrazonable, necesitaba arreglar la cadena de mi bicicleta, hombre, relájate. No pedía permiso, no decía cuándo planeaba devolverlo, simplemente tomaba lo que quería como si fuéramos compañeros de cuarto en lugar de ser un invitado. Zoe era aún peor, convirtió mi baño del piso de arriba en su salón privado, con tinte rosa salpicado en las paredes de la ducha, maquillaje y botellas cubriendo cada superficie, herramientas calientes enchufadas por todas partes y el lugar olía a planta química. Cuando lo mencioné a Hallie, ella solo se encogió de hombros, los padres de Zoe no le permiten teñirse el cabello en casa, solo se está expresando. Puede expresarse en otro lugar que no sea mi baño y limpiar lo que ensucia mientras lo hace. Está siendo dramático, Dean. Es solo tinte para el cabello, ¿verdad? Intenta explicar eso al depósito de seguridad cuando las manchas rosas queden grabadas permanentemente en las juntas de la ducha. Luego vino la situación de Netflix, llegué a casa y había 6 dispositivos transmitiendo al mismo tiempo, aparentemente habían repartido nuestra contraseña como caramelos de Halloween. Cuando la cambié, Hallie se indignó diciendo que estaba siendo controlador por cosas estúpidas. Sane traía su ropa sucia y la echaba con la nuestra, sin pedir, sin detergente, actuando como si la lavadora y la secadora fueran propiedad comunitaria. Ni siquiera separaba los colores, encontré mis camisas de trabajo manchadas gracias a sus camisetas apestosas de banda. Vaya, Dean está de mal humor, decía Zoe en voz suficientemente alta para que yo la escuchara cada vez que pedía un mínimo de respeto. Sane se sumaba con, algunas personas realmente odian que los jóvenes se diviertan, como si esperar cortesía en mi propia casa fuera un crimen. Y Hallie solo se reía y encogía los hombros, como si su falta de respeto fuera una especie de chiste interno del que no formaba parte, pero que disfrutaba ver. El punto de quiebre casi llegó cuando descubrí que habían estado revisando nuestras cosas, no robando exactamente, pero tomando prestado sin permiso, joyas de Marlene, mis herramientas, ropa, lo que se les antojara. Cuando confronté a Hallie, actuó como si yo estuviera paranoico, no están robando, Dean, los amigos comparten cosas, eso significa la amistad. Los amigos piden permiso antes de tomar la propiedad ajena. Está siendo dramático, siempre devuelven todo. Fue entonces cuando me di cuenta, Hallie estaba entrenando a esos parásitos para faltarme al respeto en mi propia casa. Cada vez que dejaba pasar algo, les enseñaba que no había consecuencias reales por tratarme como basura. Pero aún así no actué, ¿saben por qué? Porque soy un hombre adulto que piensa antes de reaccionar y aún esperaba que tal vez esto fuera solo una fase, que Hallie madurara cuando comenzara la universidad y obtuviera perspectiva del mundo real. Le estaba dando oportunidades de mejorar, porque eso es lo que hacen los padres. Pues bien, eso estaba a punto de terminar, cuando se me acaba la paciencia, se acaba de verdad, y esos 3 idiotas estaban a punto de darme una razón para acabarla. La gota que colmó el vaso llegó en marzo. Marlene y yo estábamos trabajando turnos largos, ella cubría a una compañera enferma en el hospital donde era enfermera y yo hacía un viaje rápido de ida y vuelta a Denver. Estaríamos fuera desde las 6 de la mañana hasta alrededor de las 8 de la noche. La noche anterior Hallie había sido particularmente difícil con las reglas de la casa. Cuando mencioné que sus amigos debían limpiar lo que ensuciaban, puso los ojos en blanco y me dio esa mirada que decía que yo estaba siendo irrazonable. Dean tiene razón, dijo Marlene sorprendiendo a ambas, esta es nuestra casa, no un espacio libre para pasar el rato, si tus amigos no pueden mostrar un mínimo de respeto, no deberían estar aquí. Tus amigos se han estado aprovechando de nuestra hospitalidad, continuó Marlene, Dean trabaja duro para mantener a esta familia y lo mínimo que podemos esperar es cortesía a cambio. Antes de salir el martes por la mañana le dije específicamente a Hallie que no trajera amigos mientras estuviéramos fuera, no porque yo sea un fanático del control, sino porque adolescentes y casas sin supervisión son una receta para el desastre. Sentido común básico. Claro, Dean, solo voy a estudiar y quizá ponerme al día con unas series. Debí haberlo sabido, debí haber visto esa pequeña sonrisa que intentó ocultar. Regresé alrededor de las 7:30 de la noche, agotado de pelear con el tráfico y de tratar con un despachador que no podía organizar ni un pedido de almuerzo.
Todo lo que quería era una bebida, algo de cena y quizá una hora de tranquilidad antes de acostarme. En cambio, estacioné en mi entrada y supe que alguien estaba a punto de salir perdiendo, autos por todas partes, música tan fuerte que la sentía en el pecho desde afuera de la casa, mi jardín delantero parecía un estacionamiento de delincuentes. Y a través de la ventana de la sala podía ver cuerpos moviéndose como en una especie de carnaval de secundaria. Entré por la puerta principal en medio de una maldita guerra, la música sonaba como si alguien estuviera torturando a un gato con una motosierra, la sala estaba llena de chicos que nunca había visto antes, bebiendo de vasos rojos y tratando mis muebles como si fueran equipos de juegos. Alguien había movido mi mesa de centro para hacer una pista de baile, otro estaba fumando o algo peor, no podía decirlo. La cocina era peor, cada plato que poseía estaba sucio y tirado por ahí, cajas vacías de pizza apiladas en los mostradores, vasos rojos y botellas sospechosas por todas partes, el piso pegajoso de tantas bebidas y comida derramadas. Y en medio de todo, reinando como si fuera una reina, estaba Hallie, riendo con Zoe y Sane, completamente en su elemento, sin preocupación alguna, hasta que me vio parado en la puerta. La expresión en su rostro fue hermosa, puro oh diablos, pánico mezclado con un intento desesperado de actuar con naturalidad, como si tal vez, si fingía lo suficiente, yo no notaría que había convertido mi casa en una fiesta universitaria. Dean, volviste temprano, gran sonrisa falsa, hablando alto sobre la música. Solo estábamos teniendo unos amigos para estudiar, ¿verdad? Porque nada dice excelencia como el death metal a volúmenes que pueden despertar a los muertos. Apaga la música ahora. Algo en mi voz hizo que toda la sala quedara en silencio, ese momento en que incluso los adolescentes borrachos pueden sentir que un adulto ha llegado a su límite absoluto. Sí, eso pasó. Hallie buscaba en su teléfono tratando de encontrar la conexión Bluetooth. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido, 20 pares de ojos mirándome como si fuera un monstruo. Todos afuera, ahora. Dean, vamos, empezó Hallie. No tú, ellos, afuera ahora. Fue como ver cucarachas dispersarse cuando enciendes la luz, chicos agarrando teléfonos y chaquetas, murmurando disculpas o excusas, prácticamente corriendo hacia la puerta. En 5 minutos solo quedábamos Hallie, Zoe y Sane de pie en medio de la ruina que solía ser mi sala. Ustedes dos, afuera, les señalé a los parásitos. Zoe se indignó, vivimos aquí también. No, son invitados que ya se quedaron demasiado, váyanse. Sane intentó hacerse el duro, no puedes simplemente echarnos, Hallie nos invitó. Hallie no es dueña de esta casa, lo soy yo, y los estoy desinvitando de forma permanente. Ellos miraron a Hallie buscando apoyo, pero ella me observaba como si nunca me hubiera visto antes. Tal vez no lo había hecho. Después de que sus amigos parásitos se escabulleron, solo quedamos Hallie y yo, de pie en la zona de desastre que solía ser mi hogar. Antes de hacer nada más saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos, cada pieza de evidencia de que mi casa se había convertido en Animal House, la sala con los muebles movidos y los anillos de vasos en mi mesa de centro, la cocina con platos sucios apilados por todas partes y manchas misteriosas en el suelo, el baño con papel higiénico desparramado y vómito de alguien en mi lavabo. Porque la gente miente, los recuerdos se desvanecen y a los abogados les encanta el papeleo. Si algún padre quisiera decir que su angelito se había lastimado en mi casa, o si la policía apareciera preguntando sobre alcohol a menores, yo tendría evidencia exacta de lo ocurrido. No iba a permitir que la estupidez de Hallie amenazara mi sustento. Limpia esto, le dije después de tomar fotos. Dean, puedo explicarlo. Limpia esto. Ella empezó a recoger vasos y botellas, moviéndose como alguien que finalmente entendía que se había equivocado sin reparación, pero yo no había terminado de hablar. Cuando tu madre llegue a casa le vas a explicar exactamente lo que pasó aquí, le vas a decir cómo desobedeciste deliberadamente una instrucción directa, invitaste a extraños a nuestra casa y permitiste que la destrozaran mientras nosotros trabajábamos para mantenerte. No se suponía que se saliera de control. Pero se salió porque no eres lo suficientemente responsable para tomar buenas decisiones cuando nadie te vigila, porque no respetas esta casa, ni a mí, ni el trabajo que cuesta mantener todo esto. Entonces ella comenzó, está bien, lo hice, ¿y qué vas a hacer al respecto? Tengo derecho a divertirme, esta también es mi casa y vivo aquí. La miré directo a los ojos, ¿qué voy a hacer al respecto? Sí. Como si no fueras a echarme porque no puedes. Además, deja de hacer de papá, no eres mi papá y nunca lo serás, deja de decirme qué hacer, no soy una maldita niña. Escupió eso fuerte, con actitud, probablemente pensando que era su legendario mic drop. Movimiento equivocado, princesa. Empaca tus cosas, Hallie. ¿Qué?
Tienes razón, eres una adulta, así que felicidades, ahora recibes el paquete completo. El pánico en sus ojos fue real. Espera, no quise decir eso, limpiaré todo, nunca más traeré amigos. No, tuviste 3 años para aprender respeto y ya terminé de jugar a ser papá, eso es lo que quieres, ¿no? No, tú eres como un padre para mí, no puedes echarme. Lo era, Hallie. La interrumpí, dejemos algo claro, no eres mi hija y nunca intenté ser tu papá. Todo lo que hice por ti fue por bondad y lo diste por sentado. Así que no discutas, empaca tus cosas ahora. Y fue entonces cuando todo explotó. Marlene llegó 20 minutos después para encontrar a Hallie sollozando en su habitación, metiendo ropa en bolsas de basura. La casa estaba limpia, yo me había asegurado de eso, pero aún se podía oler en el aire la resaca de la estupidez adolescente. ¿Qué está pasando?, preguntó Marlene mirando entre mí y el caos de arriba. Le expliqué todo, escuchó sin interrumpir, pero pude ver cómo se ponía a la defensiva a medida que avanzaba la historia. Dean, solo es una niña, los niños cometen errores. Tiene 18 años y esto no fue un error, fue una elección. Eligió faltarnos el respeto a nuestra casa y a nuestras reglas porque sabía que podía salirse con la suya. ¿A dónde se supone que vaya? Ya no es mi problema, quiso actuar como adulta, que resuelva problemas de adultos. En ese momento apareció en la puerta, con los ojos rojos y desesperada. Mamá, por favor dile que me puedo quedar, seré buena, lo prometo. Y Marlene inmediatamente entró en modo de protección. Este era el momento que temía, cuando tendría que decidir si era un esposo con columna vertebral o simplemente una billetera con pulso. Dean, no puedes simplemente echarla, es mi hija, mi única hija, su padre está muerto, ¿tú eres la única figura paterna que le queda y quieres abandonarla por una sola fiesta? No por la fiesta, Marlene, pero ya terminé con la falta de respeto, basta ya. Pero ella ha estado luchando desde que murió su padre, sabe sobre la terapia, los problemas de adaptación, la depresión. Pude ver a dónde iba esto, el viaje de culpa, la manipulación emocional, lo mismo que Hallie me había estado haciendo durante años. ¿En qué momento los niños traumatizados dejan de ser una excusa y empiezan a ser simple derecho arrogante? La voz de Marlene se volvió más aguda, más desesperada. ¿Entonces qué? ¿La abandonamos? ¿Le damos la espalda cuando más nos necesita? Eso no es lo que somos, Dean, eso no es lo que eres, tú eres mejor que esto. ¿Mejor que qué? ¿Mejor que tener estándares? ¿Mejor que esperar respeto en mi propia casa? Estás desechando a una niña porque cometió uno. No, no fue un solo error, fue una elección. Pero ella apenas estaba empezando y sabía mi historia, conocía mis debilidades, y estaba a punto de usarlas todas. Dean, tu propio padre te abandonó cuando tenías 16, me contaste cuánto te arruinó eso, como juraste que nunca abandonarías a un niño como él te abandonó, y ahora estás haciendo exactamente lo mismo con Hallie. Ese golpeo fuerte, tenía razón, me había afectado durante años. No es lo mismo. ¿No lo es? ¿Una figura paterna renunciando a una adolescente porque es difícil, porque tomó malas decisiones? ¿En qué se diferencia? Porque no soy su padre, porque he pasado 3 años tratando de construir una relación con alguien que me ve como un cajero automático con privilegios de casa, porque el respeto va en ambas direcciones y ella nunca me ha mostrado ninguno. Está confundida, Dean. El terapeuta dijo muchas cosas, ninguna incluía, deja que te falte al respeto en tu propia casa porque está triste. Marlene intentó otro ángulo, ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? Me estás pidiendo que elija entre mi hija y mi esposo. Eso no es justo. No se trata de elegir, se trata de límites, se trata de si respetas mi autoridad en mi propia casa o si vas a habilitar su comportamiento porque es más fácil que lidiar con el conflicto. Eso no es lo que estoy haciendo. ¿No lo es? Durante 3 años, cada vez que intenté ponerle límites, me pediste que fuera más comprensivo. Cada vez que ella me manipuló, pusiste excusas. Cada vez que mostró falta de respeto, culpaste a su trauma en lugar de hacerla responsable. Caminé a mi oficina y empecé a sacar papeles, estados de cuenta bancarios, registros de inversiones, documentación del fondo universitario. Marlene me siguió, cada vez más alterada. ¿Qué estás haciendo? Cerrando el fondo universitario de Hallie. Dean, no puedes, ese es su futuro. Mírame. Llamé a mi asesor financiero. Sí, soy Dean, necesito liquidar el fondo educativo que establecimos hace 3 años, ciérralo por completo y transfiere todo a mis ahorros generales. Marlene me miraba como si me hubiera vuelto loco.
Esos son $18,000. 18,000 que invertí porque pensé que era familia, resultó que solo era un gasto. No seguiré poniendo mi dinero en alguien que me trata como a un perro. Fue un solo error, su voz se elevaba. Basta, Marlene, ya terminé aquí. Estás destruyendo el futuro de una joven de 18 años por una mala decisión. No estoy destruyendo nada, estoy retirando mi apoyo de alguien que nunca lo apreció. Fue entonces cuando me di cuenta, esto ya no se trataba solo de Hallie, se trataba de si mi matrimonio iba a funcionar, de si Marlene me respetaba como su pareja o si yo era solo un proveedor conveniente al que se le esperaba tolerar cualquier cosa por mantener la paz. Marlene, necesito que entiendas algo, esta es mi casa, yo pago la hipoteca, los servicios, el seguro, el mantenimiento, todo. Las recibí a ti y a tu hija en mi hogar y apoyé a ambas durante 3 años sin queja. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque en este momento me estás pidiendo que siga alojando a alguien que no tiene el menor respeto por mí ni por mi propiedad, alguien que cree que las reglas no se aplican a ella. Es mi hija, In. Y soy tu esposo y esta es mi casa. Y te estoy diciendo que tu hija ya no es bienvenida aquí. El silencio se extendió tan pesado que podía romper costillas. Ella estaba procesando, tal vez por primera vez, que esto no era una negociación, era yo estableciendo un límite y esperando que lo respetara. ¿Y si no puedo aceptar eso?, preguntó en voz baja. Entonces eres libre de irte con ella, respondí, no te detendré. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Ella me miró, tal vez viéndome claramente por primera vez, no como el Dean paciente y complaciente que siempre se esforzaba por hacer feliz a todos, sino como un hombre que había llegado a su límite y estaba dispuesto a hacer cumplir sus límites sin importar el costo. ¿Elegirías esta pelea sobre nuestro matrimonio? Elegiría el respeto propio antes que el matrimonio. La elección es tuya, Marlene, respeta mi decisión sobre mi casa o vete. Ella se quedó allí un momento, pude ver cómo sopesaba opciones, calculaba costos, intentaba encontrar un punto intermedio que permitiera a todos salvar la cara. No lo había, yo me había asegurado de eso. Finalmente asintió. Está bien, Hallie no puede quedarse. Desde arriba escuchamos una puerta azotarse y el sonido de alguien perdiendo completamente la cabeza. Hallie había estado escuchando y acababa de darse cuenta de que su madre había elegido su matrimonio por encima de la comodidad de su hija. 20 minutos después se había ido, 2 bolsas de basura con ropa, una laptop y el poco orgullo que aún no se había derramado en la entrada. Sin dirección de reenvío, sin información de contacto, sin promesas de mantenerse en contacto. Marlene lloró esa noche, yo la sostuve mientras lloraba por la relación que pensaba tener con su hija, pero no me pidió que cambiara de opinión y yo no me ofrecía a hacerlo. Algunas lecciones solo se aprenden de la manera difícil. La casa se sentía diferente sin Hallie, tranquila, limpia, en realidad pacífica. Esa tensión constante y de bajo nivel que había estado cargando simplemente se evaporó de la noche a la mañana. No más amigos aleatorios apareciendo, no más sesiones de manipulación disfrazadas de emergencias, no más falta de respeto sutil disfrazada de actitud adolescente. Marlene luchó las primeras semanas, todavía ponía 3 platos en la mesa para la cena o tomaba los bocadillos de Hallie sin pensarlo y luego se quedaba mirando su teléfono como si fuera a llamarla, pero nunca lo hizo y yo la respeté por eso. ¿Algún arrepentimiento?, le pregunté una noche, después de un mes. Lo pensó durante mucho tiempo. Lamento que haya llegado a esto, pero no lamento haber elegido nuestro matrimonio. Incluso si ella nunca vuelve a hablar contigo. Es una adulta, si no puede entender que lo que hiciste fue justo, entonces no está lista para ser parte de una familia que funciona sobre el respeto mutuo. Fue entonces cuando supe que me había casado con la mujer adecuada, no porque me eligiera sobre su hija, sino porque entendió que permitir un mal comportamiento no es amor, es cobardía. Entonces empecé a recibir información. Más tarde supe, a través de contactos en común, que Hallie estaba quedándose con la familia de Zoe. Al parecer eso duró unas 2 semanas antes de que los padres de Zoe la echaran. Luego intentó quedarse en casa de Sane, pero sus padres ni siquiera le permitieron pasar la noche. Se decía que terminó en un departamento cutre con 3 compañeros de cuarto, trabajando en un restaurante por salario mínimo más propinas, sin coche, sin fondo universitario, sin red de seguridad, solo la realidad golpeando con toda fuerza. Los detalles que llegaban por el boca a boca pintaban el cuadro de alguien aprendiendo lecciones duras rápidamente. La compañera de trabajo de Marlene vio a Hallie en la tienda comprando nada más que fideos ramen y mantequilla de maní, el tipo de dieta que comes cuando cada dólar cuenta.
Se veía agotada, con el cabello recogido en una coleta desordenada, usando la misma camisa de uniforme 3 días seguidos porque no podía permitirse suficiente ropa de trabajo. Su gerente eventualmente tuvo que llamarla aparte por llorar durante los turnos. Los clientes se quejaban de la mesera llorona que parecía no haber dormido en semanas. Hallie tenía problemas para mantener el ritmo con los pedidos, dejaba caer platos, olvidaba solicitudes simples, el estrés de estar completamente sola se mostraba en todo lo que hacía. Pero aquí es donde se pone realmente bueno. ¿Recuerdan a esos amigos leales que trataban mi casa como su resort personal? Sí, estaban a punto de darle a Hallie una lección sobre cómo se ve la verdadera amistad cuando se acaba el dinero. Primero estuvo Zoe, la dulce Zoe de cabello rosa, que siempre tenía una emergencia pero nunca una solución. Resulta que le pidió prestados $300 del primer sueldo de Hallie, dinero que ella necesitaba desesperadamente para el alquiler. La historia fue algún drama sobre sus padres amenazándola con echarla si no contribuía a los gastos de la casa. Hallie, aún pensando que esos parásitos realmente se preocupaban por ella, entregó un dinero que no podía permitirse perder. Sorpresa, Zoe lo gastó en un nuevo tatuaje y maquillaje de diseñador. Cuando Hallie le pidió el dinero de vuelta, ella se ofendió. Pensé que éramos amigas, las amigas se ayudan entre sí. Luego estuvo Sane, el músico que nunca conoció una responsabilidad que no pudiera evitar. Este tipo convenció a Hallie de prestarle su viejo Honda Civic para un concierto muy importante que iba a cambiarlo todo para su carrera. Ya saben, la misma carrera que consistía en tocar 3 acordes mal mientras esperaba que otros financiaran su visión artística. Se llevó el coche un viernes prometiendo devolverlo el domingo. Llegó el lunes, sin coche, sin Sane, sin respuesta a mensajes ni llamadas. Resulta que nuestro aspirante a estrella de rock lo había conducido a un festival de música a 3 estados de distancia, reventó el motor y simplemente lo abandonó, dejando el único transporte de Hallie en un estacionamiento de festival con una junta de culata rota y un montón de multas de estacionamiento sin pagar. Cuando Hallie finalmente lo localizó, él se encogió de hombros y dijo que su chatarra de coche no era su problema y que tal vez debería comprar algo decente la próxima vez. Mientras tanto, sus compañeros de cuarto rondaban como buitres. Estos 3 desconocidos que encontró en Craigslist empezaron a pedirle más dinero cada semana, comestibles, servicios, productos de limpieza. De alguna manera todo se convirtió en responsabilidad de Hallie porque era la chica nueva y tenía que demostrar que era cool. Se comían su comida, usaban sus artículos de tocador y luego actuaban como si ella fuera egoísta cuando les pedía que reemplazaran lo que habían usado. La guinda absoluta del pastel. Tanto Zoe como Sane desaparecieron de la vida de Hallie en el segundo en que ella ya no podía proporcionar más beneficios gratis. Ya no había casa donde quedarse, ni comida que saquear, ni dinero que pedir prestado. De repente, Hallie ya no valía su tiempo. Zoe se fue a internet despotricando sobre personas tóxicas y dinero. Sane escribió letras sobre amigos falsos que valoran las cosas por encima de la conexión. La ironía era hermosa. Con el paso de las semanas, Marlene empezó a escuchar noticias de que Hallie realmente estaba luchando, trabajando turnos dobles para poder pagar el alquiler y la comida, comiendo barato para estirar su presupuesto alimenticio. ¿Deberíamos ayudarla?, me preguntó Marlene una noche. ¿Ayudarla a qué? ¿A aprender que las acciones tienen consecuencias? Está recibiendo una clase magistral en eso ahora mismo. Me refiero financieramente, solo lo suficiente para estabilizarse. Si quieres enviarle dinero desde tu cuenta personal, esa es tu elección, pero nada de nuestras cuentas conjuntas y nada que vuelva a mí. Ese puente lo quemó por completo. Marlene nunca envió dinero, creo que se dio cuenta de que rescatar a Hallie solo reiniciaría todo el ciclo. Esa es la cosa con habilitar, parece amor, pero en realidad es lo contrario. Pasaron 2 meses sin una palabra, ni llamadas, ni mensajes, ni contacto en redes sociales, nada. Era como si Hallie hubiera desaparecido completamente de nuestras vidas. Honestamente, yo estaba bien con eso. Luego, una noche, Marlene recibió un mensaje de texto de Hallie. Quiere reunirse contigo, dijo mostrándome la pantalla, dice que quiere disculparse y hablar de algunas cosas, ofreció pagar la cena. Ella, la chica que solía gastar mi dinero como si fuera ilimitado, estaba ofreciendo pagar la cena. O había aprendido algo o estaba preparando otro intento de manipulación. De cualquier manera, tenía la curiosidad suficiente para averiguar cuál. Acepté encontrarme con ella en un restaurante de cadena informal. Marlene vino conmigo. Cuando entré y la vi sentada en un rincón, apenas la reconocí, la buena ropa había desaparecido, reemplazada por lo que parecían básicos de Walmart, sin maquillaje profesional, sin accesorios caros. Se veía cansada, mayor,
como alguien que había estado trabajando duro solo para sobrevivir. Su teléfono tenía la pantalla rota en una de esas fundas de plástico barato de gasolinera, sus uñas estaban descascaradas, las manos ásperas, todo en ella gritaba pobreza. Se levantó al verme, nerviosa, agotada, y con algo que podía ser humildad. Dean, gracias por venir. Me senté frente a ella, estudiando su rostro. Querías hablar, habla. Exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. Te debo una disculpa, lo digo en serio. Los traté a ambos como basura y actué como si tu casa, tus reglas, tu dinero, nada importara. Pensé que era intocable, pensé que nunca cumplirías tus amenazas. Estaba equivocada. Me recosté en la cabina. Y ahora trabajo 60 horas en un empleo que odio, atrapada con compañeros que me tratan como basura, caminando al trabajo. Es diferente cuando no hay nadie que te rescate cuando la arruinas. Pensé que eras débil porque no peleabas conmigo cada vez que yo me rebelaba. Continuó, la mayoría de la gente me habría echado después del primer mes de porquerías. Marlene intervino entonces, voz calmada pero con filo, te amo, Hallie, eres mi hija, pero agotaste hasta la última gota de buena voluntad que teníamos. Hallie asintió. Lo entiendo. No espero volver a casa, no espero dinero, solo quería que ambos supieran que ahora lo entiendo, que lo siento y que voy a demostrar que aprendí algo de esto. Comimos en silencio casi todo el tiempo. Cuando fue al baño, Marlene me preguntó, ¿qué piensas? Creo que ha aprendido algo, la cuestión es si se mantendrá cuando las cosas se le faciliten. Cuando llegó la cuenta, Hallie la tomó antes de que pudiéramos alcanzarla, pagó en efectivo, probablemente la mitad de su salario semanal, pero no titubeó ni hizo un espectáculo de ello. Cuando nos levantamos para irnos, deslicé un sobre por la mesa, era un cheque. Hallie estaba confundida. 2.000. No es caridad. Se quedó congelada mirando el papel. Dean, no puedo aceptar esto. Si puedes, respondí con firmeza, pero aquí está el trato, esto es todo, el último centavo que recibirás de mí. Úsalo para un coche, escuela, alquiler, no me importa, pero no vuelvas a pedirme más, porque no habrá más. Estoy haciendo esto solo por el bien de tu madre. ¿Ves? Era suficiente para resolver sus problemas inmediatos, comprar un coche barato y confiable, pagar un par de meses de renta, tal vez conseguir algo de ropa de trabajo decente. Pero no era suficiente para hacerla cómoda, no era suficiente para dejarla flotar o dejar de trabajar, era exactamente la cantidad de cuerda para levantarse o ahorcarse. Su mano temblaba al recogerlo, miró entre mí y su madre, probablemente tratando de averiguar cuál era la trampa. Te sostienes por ti misma a partir de aquí, dije. Ella asintió despacio. Lo entiendo, gracias, de verdad. Finalmente Marlene habló, no somos tus enemigos, pero tampoco tu red de seguridad. Nos muestras respeto, recibes respeto, esa es la única forma de avanzar. Los ojos de Hallie se llenaron de lágrimas, pero se contuvo. Guardó el cheque en su bolsillo como si estuviera hecho de oro. Lo demostraré, gracias por una última oportunidad. Salimos juntos, pero no como una feliz reunión familiar, más bien como tres personas que finalmente pusieron por escrito los términos de un contrato. En la acera, Hallie dudó. Mamá, Dean, de verdad lo siento. Te escuchamos, respondí, ahora demuéstralo. Ella sonrió, luego caminó en una dirección y nosotros en la otra. Eso fue todo, sin grandes discursos, sin abrazos cálidos. Términos establecidos, cuentas cerradas. 6 meses después usó el dinero para comprar un coche usado confiable y puso el resto en clases de colegio comunitario, trabajando mientras estudiaba. Finalmente está aprendiendo que el mundo no gira a su alrededor, y eso es lo que yo llamo una victoria completa.